Juliana, la rebelión guaraní. Al principio Juliana pensó que los españoles que habían llegado a su tierra, Paraguay, venían a hacer alianzas con los guaraníes, su pueblo. Pero cuando ella y sus hermanas pasaron a ser parte de las pertenencias de Núñez Cabrera, enseguida entendió que eran invasores y habían llegado para esclavizarlos. Muy pronto, las crueldades a las que se vieron sometidas las mujeres se volvieron insoportables. Algunas guaraníes escaparon a los montes, pero los feroces colonizadores fueron tras ellas y las trajeron de vuelta. Las azotaron y les pusieron cepos para que no se les ocurriera volver a intentarlo. Otras probaron comiendo tierra, carbón y hasta pedazos de ollas y platos con tal de morir y parar tanto sufrimiento. Pero al ser descubiertas, las metieron en unos grandes cestos con cuerdas y las colgaron bien alto para que no pudiesen comer tierra ni ninguna otra cosa. Dentro de los cestos las hacían hilar, trabajar y dormir. Nada les estaba perdonado. A los hombres guaraníes no les iba mejor. Si los españoles sospechaban que alguno de ellos se había acercado a una mujer, lo pasaban a cuchillos sin remordimientos y frente a todos como advertencia y escarmiento. Y a muchos que trabajaban como sirvientes en sus casas los castraban para alejarlos de sus esclavas. Hasta el Jueves Santo de 1539, Juliana dijo basta. Había que ponerle fin a tanto abuso. Aunque en lugar de comer tierra o escapar por los montes, ella, decidida, degolló a su amo español e inició así una revuelta. Su osadía fue imitada por muchas otras guaraníes que habían sido entregadas a los conquistadores, y los españoles empezaron a temer por sus cabezas. Fue entonces cuando llegó Alvar Núñez Cabeza de Vaca, el segundo adelantado del Río de la Plata. Dicen que al principio les disgustó ver que sus camaradas cristianos tenían 30, 40, 50 mujeres cada uno, y que mantenían relaciones carnales con madres, hijas y hermanas. Su modo de poner orden fue, primero, torturar y ahorcar a la heroica y rebelde Juliana y a sus compañeras. Luego, prohibirles a los suyos tener en su casa a madres, hijas, hermanas y primas. A los invasores españoles el ajusticiamiento de Juliana y las demás rebeldes les trajo tranquilidad. Pero la segunda medida no le gustó nada. No querían abandonar sus atroces costumbres ni ser desterrados de lo que consideraban un paraíso. De modo que esta vez fueron ellos quienes organizaron una revuelta, pero en contra de Cabeza de Vaca, a quien encarcelaron y mandaron encadenado a España. Faltaría mucho para que mujeres como Juliana pudiesen recuperar su libertad, aunque su ejemplo y valor quedarían por siempre en el alma de su pueblo y pasarían a la historia. Según el deán Gregorio Funes, autor de la primera historia oficial rioplatense, esto decían los guaraníes del yugo español. Hemos nacido libres y gemimos al presente bajo una dura esclavitud. Nos han quitado nuestras tierras y se nos obliga a cultivarlas para otros, humedeciéndolas con nuestras lágrimas mezcladas de nuestro sudor. Nos consumimos por servirlos y hemos de sufrir nuestros males sin tener el alivio de quejarnos. Nos toman nuestros hijos y mujeres, abusan de ellas. Juana Paula Manso, la loca. La llamaban loca y ella misma repetía que todas las mujeres de Buenos Aires se reían de ella. Mientras daba sus conferencias, tuvo que soportar que no la dejaran hablar, la insultasen y le arrojasen sustancias malolientes. Aunque no todo fue tan duro en la vida de Juana Manso. Tuvo también aliadas como Juana Manuela Gorriti, otra enorme pionera que en 1875, cuando murió, la despidió diciendo: «Gloria de la educación. Sin ella, nosotras seríamos sumisas, analfabetas, postergadas, desairadas. Ella es el ejemplo, la virtud y el honor que ensalza la valentía de la mujer. Ella es, sin duda, una mujer». Juana Paula nació en 1819 en Buenos Aires y a los 21 años partió con su familia a Montevideo para huir del terror rosista y de la persecución del gobierno. En la otra orilla abrió un Ateneo de señoritas
que en realidad era una escuela privada para niñas de las clases acomodadas, y también empezó a publicar algunos poemas. De Uruguay, los Mansos se fueron a Río de Janeiro, donde Juana conoció a Francisco de Sá Noronha, un violonista portugués con el que se casó y tuvo 2 hijos. La pareja se fue a probar suerte a Estados Unidos y Cuba, pero la aventura no resultó y en 1848 volvieron a instalarse en Brasil. A su regreso, a Juana le empezó a ir bien. Escribió con su marido algunas obras teatrales y publicó su Jornal das Senhoras, en el que dio a conocer por entregas su novela Los Misterios del Plata. Aunque lo bueno no duró mucho, porque se le juntaron 2 desgracias. Murió su padre, que la ayudaba económicamente, y su marido, Noronha, se fue con un amante, dejándola con 2 hijos a cargo. Juana necesitaba trabajar, así que se secó rápido las lágrimas y se fue a Buenos Aires, donde para su alivio ya había caído rosas. Enseguida empezó a publicar Álbum de Señoritas y en 1859 conoció a Sarmiento. Juntos armaron un proyecto revolucionario, la Escuela de Ambos Sexos número 1, la primera escuela estatal mixta del país, de la que Juana fue directora. Sarmiento también le encargó la traducción de sus libros y la hizo cargo de los Anales de la Educación Común, que el sanjuanino utilizaba para contar sus ideas acerca de la enseñanza y difundir las ideas de los educadores más avanzados de la época. Paralelamente, Juana seguía escribiendo sus propias obras y cada vez que tenía la oportunidad hablaba sobre la emancipación de la mujer y peleaba por la educación común y el matrimonio civil. Todas posturas molestas para el poder, a las que se sumó su conversión al anglicanismo. Cuando Sarmiento se fue como embajador a Estados Unidos y el nuevo director le ordenó a Juana separar de la escuela de ambos sexos a todos los varones a partir de los 8 años, ella no solo se negó, sino que renunció. Los ataques a su persona y sus ideas no pararon hasta que Sarmiento regresó al país para ser presidente y su suerte cambió. Juana pudo retomar a pleno sus actividades, fundar más de 30 escuelas, introducir la enseñanza del inglés en los colegios públicos y promover la designación de docentes por concurso, entre otras modernas acciones. Hasta sus últimos días, Juana Manso siguió luchando para librar a los pueblos de la ignorancia, a la que consideraba la más vergonzosa de todas las esclavitudes. Palabras de Juana. Quiero probar que la inteligencia de la mujer, lejos de ser un absurdo o un defecto, un crimen o un desatino, es su mejor adorno, es la verdadera fuente de su virtud y de la felicidad doméstica. Alejandra Pizarnik, la mujer que quiso dominar el silencio. Escribía en forma obsesiva, lo que no quiere decir que escribía mucho, sino que había temas a los que volvía una y otra vez. La infancia perdida, el silencio, la sexualidad desbordada, la locura y la muerte. Siempre la muerte, como amenaza y como promesa. Haber sido un artista precoz, con trastornos psiquiátricos, y haberse suicidado tan joven, fueron condimentos esenciales para alimentar el ideal romántico y transformarla en un mito. Pero ella era muy de carne y lágrimas, demasiado intensa y sanguínea, y su poesía está tremendamente viva como para confinarla al mármol de las estatuas. Flora Alejandra Pizarnik nació el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires. Sus padres eran judíos polacos que habían llegado a la Argentina pocos años antes, donde se enteraron de que casi todos los miembros de sus familias habían sido asesinados por los nazis. A los 19 años, Alejandra ya estudiaba letras en la universidad cuando publicó La tierra más ajena, su primer libro de poesía, en el que da 2 claves que marcarán toda su obra: la muerte joven y la adolescencia, etapa que trataría de eternizar. En esos años aparecieron también los complejos por su tartamudez y su acné, y su obsesión por el exceso de peso que la llevó a tomar anfetaminas
y barbitúricos que la hacían pasar de la euforia a la depresión. Tener que estudiar en forma sistemática no pegaba con su espíritu indómito, así que después de un tiempo dejó la universidad y se puso a tomar clases de pintura con Juan Batlle Planas. Tenía talento también para ese arte, pero la poesía marcaba sus días, y en 1956 publicó La última inocencia. Para entonces ya era Alejandra una chica nada convencional que se vestía en forma andrógina, era amiga de artistas y poetas, y tenía una vida social, amorosa y sexual que bordeaba los excesos. Pizarnik leía sin parar, tenía un humor corrosivo y era puro impulso y franqueza, la que la llevaba a amar con furia en esos días al poeta colombiano Jorge Gaitán Durán, cuya muerte trágica en un accidente aéreo le dejó marcas. En 1960 se fue por 4 años a París, donde pasó hambre y se deprimió, pero también escribió y escribió. Trabajó como traductora, publicó en prestigiosas revistas literarias, tomó clases en la Sorbona y se relacionó con escritores franceses y latinoamericanos, entre ellos con Octavio Paz, que iba a prolongar su libro Árbol de Diana, y con Julio Cortázar y Aurora Benardés, quienes, además de ser íntimos amigos, fueron casi su familia. Alejandra adoró París, que le permitió descubrir escritores que la fascinaron. Sin embargo, decidió volver a Buenos Aires, donde publicó Los trabajos y las noches, 1965, con el que ganó 2 premios muy prestigiosos. A su alrededor danzaban ya los fantasmas de la muerte y la soledad que la habían llevado a 2 intentos de suicidio. Aunque también estaba todo lo otro, sus colegas que la aplaudían e instituciones internacionales como la Guggenheim que la becaban para que siguiese escribiendo. La cordobesa sangrienta fue su único texto en prosa, al que le siguió la publicación de Extracción de la piedra de locura, en 1968, y El infierno musical, 1971, ambos de poesía. Los últimos años de su vida fueron difíciles. La poeta daba cada vez más muestras de desquicio y en 1972 estuvo internada en una clínica psiquiátrica. Cuando salió, todo fue para peor. Vivía de noche y su dieta se basaba en grandes dosis de té y pastillas, mientras escribía de jaulas, sangre y oscuridades. El 25 de septiembre de 1972 la encontraron muerta en su departamento por sobredosis. Tenía 36 años y había escrito: «Alguna vez, tal vez, me iré sin quedarme, me iré como quien se va». Y así lo hizo. Despedida de Alejandra Pizarnik. Mata su luz un fuego abandonado. Sube su canto un pájaro enamorado. Tantas criaturas ávidas en mi silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña.